Los monstruos no duermen debajo de tu cama, sino dentro de tu cabeza. Bueno, eso explica las voces. ¿O soy solo yo? Chistes tan malos que dan miedo. Damas y calaveras, sean bienvenidos al especial de Halloween de la banda Magnética. Es hora del espectáculo. La banda Magnética. La vida hecha meme y el meme hecho podcast. Los monstruos han sido parte integral de las narrativas humanas desde tiempos inmemoriales. Desde las mitologías antiguas hasta la literatura moderna y el cine, estas criaturas no solo han personificado el terror, sino que han servido como metáforas de los miedos, ansiedades y conflictos sociales de su tiempo. En este capítulo, exploraremos cómo diferentes monstruos reflejan preocupaciones sociales y culturales, y cómo su origen y evolución están profundamente conectados con el intento humano de explicar lo desconocido. Se dice que el hombre creó a Dios para darle sentido al mundo, pero lo cierto es que eso también se puede decir de los monstruos, los cuales, a su vez, creo que nos pueden revelar mucho sobre los miedos y las inquietudes que la sociedad tenía cuando los crearon. Yendo a los ejemplos más antiguos, podemos hablar de los fósiles de dinosaurios encontrados en diversas partes del mundo, que en muchos casos fueron interpretados como los restos de dragones. Estas criaturas mitológicas, con su ferocidad y poder, representaban muchas veces la fuerza incontrolable y devastadora de la naturaleza ante sociedades que se veían sometidas a fenómenos naturales como las tormentas. Los grifos, criaturas mitológicas con cuerpo de león y cabeza de águila, fueron posiblemente inspirados por el hallazgo de fósiles de Triceratops en zonas ricas en minerales preciosos. En la mitología griega, los grifos eran guardianes de tesoros, y la presencia de fósiles en regiones con recursos valiosos probablemente dio origen a la leyenda de que bestias de esta índole protegían riquezas escondidas. De manera similar, los cíclopes, gigantes de un solo ojo, pueden haberse originado a partir de fósiles de mamuts. Las enormes cavidades nasales de estos fósiles, confundidas con una única cuenca ocular, dieron lugar a las historias de estos seres colosales. Las serpientes marinas de la mitología, por su parte, pueden haber sido inspiradas por avistamientos de penes de ballenas flotando en la superficie del mar, un fenómeno que en el imaginario colectivo se transformó en criaturas aterradoras que habitaban las profundidades. Estas explicaciones para lo desconocido reflejan el deseo humano de dar sentido a un mundo que en muchos aspectos era incomprensible. Los monstruos, en este contexto, no solo eran fuentes de temor, sino también de fascinación, representando tanto el poder destructivo de la naturaleza como su misterio insondable. El Boogeyman es quizás uno de los monstruos más universales, presente en diversas culturas con diferentes nombres y formas, pero siempre como una figura que castiga a los niños mal portados. Esta criatura funciona como una metáfora de la disciplina y el control social, similar a Santa Claus, pero en un sentido inverso. Mientras que Santa Claus premia el buen comportamiento con regalos, el Boogeyman castiga el mal comportamiento, llevándose a menudo a los niños desobedientes o traviesos. Pero de esto ya hablamos en nuestra emisión sobre Stephen King, así que no olviden ir a checarla si aún no lo han hecho. Las cacerías de brujas, que alcanzaron su apogeo en Europa y América durante los siglos XVI y XVII, representan uno de los ejemplos más claros de cómo los monstruos pueden ser utilizados como chivos expiatorios para los problemas sociales. En un tiempo de gran incertidumbre, marcado por la aparición de enfermedades como la peste, las tensiones religiosas y los conflictos políticos, las brujas se convirtieron en el blanco de la frustración y el miedo de la sociedad. La creencia en las brujas ofrecía una explicación para el mal en el mundo, en un contexto donde la idea de un Dios todopoderoso y benevolente estaba profundamente arraigada. Si Dios era bueno, ¿cómo podían existir el mal y el sufrimiento? La respuesta para muchos fue que las brujas, seres en connivencia con el diablo, eran las responsables de estos males. De este modo, las cacerías de brujas no solo sirvieron para canalizar las tensiones sociales, sino también para reconciliar la existencia del mal con la idea de un Dios bueno. Estas persecuciones reflejan cómo los monstruos pueden ser construidos y utilizados por la sociedad para mantener el orden y la cohesión,
a menudo a expensas de los más vulnerables. Las brujas, como muchos otros monstruos, fueron una construcción social que permitió a las comunidades lidiar con sus miedos y ansiedades, aunque de manera trágica y destructiva. Los vampiros, y en particular la figura de Drácula, han sido interpretados de múltiples maneras a lo largo del tiempo, reflejando diferentes miedos sociales. En la época victoriana, Drácula fue visto como una metáfora de la promiscuidad y sus peligros, especialmente en relación con las enfermedades de transmisión sexual. La figura del vampiro, que seduce a sus víctimas antes de drenarlas de su vida, simboliza el miedo a la corrupción moral y física que acompañaba a la sexualidad fuera de los límites socialmente aceptables. Sin embargo, otra interpretación de Drácula se centra en su representación del capitalismo y el miedo al extranjero. Específicamente, tras la Gran Depresión, Drácula se convirtió en un símbolo del capitalista despiadado que explota a los trabajadores para su propio beneficio, despojándolos de su vitalidad de la misma manera que el vampiro drena la sangre de sus víctimas. Este enfoque también destaca el temor a lo extranjero, con Drácula, un noble de Europa del Este, representando la amenaza de la influencia foránea y su potencial para desestabilizar el orden social y económico. La historia de Frankenstein, escrita por Mary Shelley, es una de las metáforas más poderosas sobre los peligros del avance científico sin responsabilidad. El monstruo de Frankenstein, creado a partir de partes de cuerpos muertos y animado por la ciencia, simboliza el temor a las consecuencias imprevistas de jugar con las fuerzas de la naturaleza. Frankenstein es también una reflexión sobre quién es realmente el monstruo, la criatura o su creador. El monstruo, que inicialmente no es malvado, se convierte en una figura trágica que busca desesperadamente ser aceptado, solo para ser rechazado por su apariencia. Este rechazo lo lleva a la violencia, convirtiéndolo en el monstruo que la sociedad ya había asumido que era. Así, la historia de Frankenstein explora no solo el miedo al poder de la ciencia, sino también el miedo a lo diferente y a lo que no entendemos. La novia de Frankenstein, presentada en la secuela cinematográfica, añade otra capa a esta metáfora, sugiriendo un comentario sobre la homosexualidad, dadas las preferencias sexuales de su director y, por ende, sus experiencias en una época donde éstas eran mal vistas. En este caso, podemos empatizar más con el monstruo, quien es constantemente rechazado por ser como es, pese a que podemos ver que en realidad no es malo, sino un ser pensante y con sentimientos. Como diría Shrek, me juzgan sin siquiera conocerme. El monstruo de Frankenstein no eligió verse así, pero la gente lo juzga como un monstruo sin darse la oportunidad de ver quién es realmente. Esto refleja los prejuicios que en aquel entonces se tenían por las preferencias sexuales de una persona, ignorando a la verdadera persona más allá de sus inclinaciones, las cuales hoy en día entendemos que son innatas y no algo malo. El monstruo de la Laguna Negra, una criatura icónica del cine de terror de la década de 1950, ha sido interpretado como una metáfora del racismo y la xenofobia. La criatura, que es perseguida y temida por los humanos, representa al otro, a aquellos que son diferentes y por lo tanto, son percibidos como una amenaza. En un tiempo de gran tensión racial en los Estados Unidos, el monstruo de la Laguna Negra puede verse como una representación de la lucha por la aceptación y la igualdad en un mundo que teme lo que no entiende. La película refleja el miedo a aquello que es diferente, un tema recurrente en la historia de los monstruos, donde lo que no se comprende es automáticamente visto como peligroso. Este enfoque también subraya cómo los monstruos pueden ser utilizados para explorar y criticar actitudes sociales, utilizando el horror para confrontar realidades incómodas. Quizás, en este sentido, Guillermo del Toro es quien mejor ha entendido este mensaje, y lo plasmó muy bien en La forma del agua. Pues, ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿Acaso ser diferentes nos hace menos humanos? Godzilla, la gigantesca criatura que emerge del océano para destruir ciudades, es quizás una de las metáforas más directas en el cine de monstruos. Creado en Japón poco después de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, Godzilla simboliza el terror y la destrucción de la guerra nuclear. La criatura, nacida de la radiación,
es una representación de los temores sobre los efectos devastadores de las armas nucleares, un tema que resonaba profundamente en una nación que había experimentado de primera mano su poder destructivo. Godzilla es también una reflexión sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza, y cómo los avances tecnológicos, especialmente aquellos impulsados por el conflicto, pueden tener consecuencias catastróficas. En la película, el despertar de Godzilla es el resultado directo de las pruebas nucleares realizadas en el Pacífico, sugiriendo que la arrogancia y la temeridad de la humanidad al manipular las fuerzas de la naturaleza han dado lugar a una venganza monstruosa. Además, Godzilla puede verse como una metáfora de la conciencia colectiva de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. La criatura, prácticamente indestructible y que arrasa con todo a su paso, representa el trauma y la culpa que Japón sentía como resultado de su participación en la guerra, y el temor de que las consecuencias de sus acciones, al igual que Godzilla, sean implacables e inevitables. Así, Godzilla no solo es un símbolo del miedo a la destrucción nuclear, sino también una encarnación de los fantasmas de un pasado que la sociedad japonesa intentaba comprender y procesar. La figura del hombre invisible, creada por H.G. Wells, es otra metáfora poderosa, esta vez sobre el peligro que puede representar lo que no se ve. Aunque la historia original es una exploración de la ética y la moralidad, el concepto del hombre invisible también ha sido interpretado como una metáfora de figuras peligrosas en la sociedad que operan sin ser detectadas. Una interpretación interesante del hombre invisible es verlo como una metáfora de Adolf Hitler, un hombre que en sus primeros años no fue tomado en serio por muchos, pero que se convirtió en una amenaza inmensa y devastadora. El hecho de que Hitler y su régimen pasaran desapercibidos y no fueran confrontados hasta que fue demasiado tarde refleja el concepto de un enemigo invisible que, al igual que el hombre invisible, actúa en las sombras, utilizando su anonimato para ejercer su poder y control. Este monstruo también puede representar el miedo a la falta de responsabilidad y las consecuencias de la impunidad. Al volverse invisible, el personaje de Wells pierde su humanidad y se siente liberado de las normas sociales, lo que le permite cometer atrocidades sin temor a ser descubierto, muy similar al anillo de Giggs, mencionado en la filosofía de Platón, que nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana y la moralidad. Esto resuena con el miedo a los líderes y figuras que, al operar fuera del escrutinio público, pueden volverse peligrosos y desatar caos sin ser responsabilizados por sus acciones. ¿Acaso el poder sin restricciones no puede corromper, tal como el anillo de Giggs que permite ignorar las reglas? ¿O, más bien, solo muestra la verdadera naturaleza del hombre? El hombre lobo ha sido tradicionalmente asociado con la idea de la dualidad y la transformación. Sin embargo, en un contexto histórico y social, su aparición cinematográfica también puede interpretarse como una metáfora de la persecución religiosa, en particular de los judíos en Europa. Durante siglos, los judíos fueron perseguidos por su religión, vistos como otros que no encajaban en las normas cristianas predominantes. El hombre lobo, que no tiene un poder, sino que sufre una maldición que lo transforma en una bestia a su pesar, refleja esta idea de una condición impuesta que marca a un individuo como diferente y peligroso. Al igual que los judíos, que a menudo eran difamados y demonizados por sus creencias, el hombre lobo es temido y cazado, a pesar de no tener control sobre su transformación. Además, el mito del hombre lobo puede verse como un comentario sobre el antisemitismo y la xenofobia, donde las diferencias religiosas y culturales son percibidas como amenazas que deben ser eliminadas. La maldición del hombre lobo, entonces, es una representación de cómo las personas son perseguidas no por sus acciones, sino por lo que son, una condición que no pueden cambiar. Durante la Guerra Fría, la amenaza del comunismo soviético fue un tema recurrente en la cultura popular de Estados Unidos, y uno de los modos más efectivos de explorar este miedo fue a través de los invasores extraterrestres. Películas como Invasion of the Body Snatchers utilizan a los marcianos como una representación de los comunistas, insinuando que estos otros se infiltraban silenciosamente en la sociedad, asimilando y reemplazando a los ciudadanos normales. El concepto de invasores alienígenas reflejaba el temor a la infiltración comunista,
donde los enemigos parecían idénticos a los ciudadanos comunes, pero eran fundamentalmente diferentes en su lealtad y pensamiento. La paranoia de que alguien cercano, incluso un vecino o un amigo, podría ser un comunista disfrazado, es capturada perfectamente en la idea de los extraterrestres que toman el control de los cuerpos humanos. Estos relatos de ciencia ficción, con sus marcianos y extraterrestres, no solo representan el miedo al comunismo, sino también el temor a la pérdida de identidad y autonomía en un mundo cada vez más globalizado y polarizado. La posibilidad de que fuerzas externas puedan alterar y controlar a las personas desde dentro resonaba profundamente en una sociedad obsesionada con la seguridad y la pureza ideológica. Los zombies, tal vez más que cualquier otro monstruo, han servido como una metáfora multifacética para una amplia gama de temores sociales. Desde su aparición en la cultura popular, los zombies han sido utilizados para comentar, sobre todo, desde la conformidad de la sociedad hasta la ineptitud del gobierno y los peligros de la bioingeniería. En sus primeras representaciones, los zombies estaban estrechamente relacionados con la magia vudú y la esclavitud, reflejando los temores sobre el control y la pérdida de autonomía. Estos primeros zombies eran esclavos sin voluntad, forzados a trabajar en la muerte como lo hicieron en vida. En las películas de zombies modernas, especialmente aquellas de George A. Romero, los zombies se han convertido en una metáfora del consumismo y la deshumanización. En Dawn of the Dead, 1978, los zombies invaden un centro comercial, actuando de manera instintiva, repitiendo los patrones de consumo de sus vidas pasadas. Esta representación sugiere una crítica mordaz a la cultura de masas, donde las personas, al igual que los zombies, son reducidas a autómatas que siguen ciegamente las tendencias y modas sin cuestionar. Además, los zombies también han sido utilizados para explorar el miedo a las pandemias y las crisis de salud pública. En un mundo cada vez más conectado y vulnerable a la propagación de enfermedades, los zombies representan el miedo a la pérdida de control sobre el propio cuerpo y la mente, y a la rápida desintegración del orden social en caso de una catástrofe sanitaria. El horror cósmico de H.P. Lovecraft es único en su enfoque, centrado en el miedo a lo desconocido y a las fuerzas más allá de la comprensión humana. A diferencia de los monstruos tradicionales, las criaturas de Lovecraft, como Cthulhu y los antiguos, no son malevolentes en un sentido humano, sino que son indiferentes a la existencia humana, lo que las hace aún más aterradoras. Este enfoque surgió en una época de rápidos avances científicos y cambios paradigmáticos, donde las viejas certezas religiosas y filosóficas fueron desafiadas por nuevas teorías y descubrimientos. El horror de Lovecraft refleja el vacío existencial dejado por la pérdida de un centro moral y espiritual en un universo vasto e indiferente. Las historias de Lovecraft exploran la insignificancia del ser humano en el gran esquema del cosmos, donde los personajes a menudo se enfrentan a verdades tan abrumadoras que la locura es la única respuesta. Este miedo a lo desconocido y a lo incognoscible refleja las ansiedades de una sociedad que se enfrentaba a la posibilidad de que el universo no tuviera un propósito inherente y que la humanidad fuera simplemente un accidente en un cosmos frío y sin sentido. En la década de 1980, el surgimiento de la epidemia de SIDA trajo consigo una nueva ola de miedos sociales, que se reflejaron en diversas formas de medios y entretenimiento, incluyendo el cine de terror. Películas como La Mosca, La Cosa del Otro Mundo y la representación de Carnage en los cómics de Marvel son ejemplos de cómo el miedo a las enfermedades contagiosas y a la degeneración física y moral se manifestaron en monstruos que simbolizaban estas ansiedades. En La Mosca, la transformación gradual del protagonista en una criatura monstruosa y repulsiva sirve como una metáfora del miedo a la degradación física causada por enfermedades como el SIDA. La pérdida de control sobre el propio cuerpo y el temor de convertirse en un paria social, debido a una enfermedad estigmatizada, resuenan en la representación de la enfermedad como una mutación que deshumaniza al individuo. La Cosa del Otro Mundo, con su monstruo capaz de imitar y suplantar a los seres humanos, también refleja el miedo a la infección invisible que puede destruir desde dentro.
La paranoia y el aislamiento que caracterizan la película son una representación directa de las ansiedades que rodearon la crisis del SIDA, donde la falta de información clara y el temor al contagio llevaron a una desconfianza generalizada y a la estigmatización de los enfermos. Carney, por su parte, representa un tipo diferente de horror relacionado con el SIDA. En este caso, los poderes de Carney están muy relacionados con la sangre, medio por el que se podía transmitir la enfermedad, por lo que Carney era más bien una personificación de una enfermedad que muchas veces era una sentencia de muerte. Esto también se puede ver con otras figuras modernas como Freddy Krueger, el icónico villano de la saga A Nightmare on Elm Street, que ha sido interpretado como una metáfora del miedo a la homosexualidad, especialmente en el contexto de los años 80, una época marcada por la crisis del SIDA y la paranoia social en torno a la sexualidad. Krueger, quien ataca a sus víctimas en sus sueños, simboliza los miedos reprimidos que emergen en momentos de vulnerabilidad, un paralelo a cómo la sociedad veía la homosexualidad como algo oscuro y peligroso, que acechaba desde lo oculto. Además, el personaje de Krueger fue parcialmente inspirado por un fenómeno real conocido como el síndrome de muerte súbita inesperada, que afectaba a jóvenes inmigrantes asiáticos en Estados Unidos, quienes morían inexplicablemente en sus sueños. Esta conexión entre el sueño, la muerte y el miedo a lo desconocido refleja el pánico social de la época, tanto hacia lo que no se comprendía como hacia lo que se temía. En películas más modernas como Nope, dirigida por Jordan Peele, el terror se usa para explorar los peligros del entretenimiento y la fama en la era contemporánea. La película actúa como una crítica mordaz al deseo de convertir todo en un espectáculo, incluso cuando esto implica sacrificar la propia humanidad o poner en riesgo la vida. A través de su narrativa, Nope muestra cómo la obsesión con capturar y comercializar lo extraordinario puede tener consecuencias devastadoras, reflejando la sed insaciable de la sociedad moderna por el contenido y el espectáculo, sin considerar el costo real que esto conlleva. En este sentido, la película se convierte en una advertencia sobre los peligros de darlo todo por la fama, y cómo el deseo de ser visto y reconocido puede consumirnos por completo. Al final, creo que es interesante cómo, a través de las historias, podemos transmitir mensajes más profundos sobre la realidad en que vivimos, a veces de maneras muy sutiles. En particular, los monstruos son un reflejo de los valores y ansiedades de la sociedad, mismos que evolucionan y cambian a la par de cómo la sociedad enfrenta nuevos desafíos y temores. Muchas veces el mensaje puede no ser intencional y más bien ser una forma de racionalizar aquello que no comprendemos, mientras que en otras ocasiones la idea de los monstruos y el terror puede ser una forma de criticar a los verdaderos monstruos y horrores de la realidad desde la seguridad de la ficción. Esto fue La Banda Magnética. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como La Banda Magnética y pueden seguir nuestro podcast en YouTube, Spotify, iHeartRadio y Google Podcast o escribirnos a bandamagneticapodcast@gmail.com. Repito, bandamagneticapodcast@gmail.com. Y recuerden, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos.